Una noche cualquiera, un hombre de 73 años se encontraba solo en su habitación. La televisión murmuraba de fondo, pero su atención estaba en otra parte. Repitió un gesto que lo había acompañado desde la juventud, algo que para él representaba costumbre, alivio y hasta rutina. Sin embargo, esa noche no sería como las anteriores. Algo se rompió dentro de él. No solo sintió que su cuerpo le fallaba, también percibió que una parte profunda de su identidad, esa que lo hacía sentir hombre, se desvanecía sin aviso. Lo sorprendente no fue el acto en sí, sino el modo en que lo llevaba a cabo, y sobre todo, lo que desconocía sobre sus consecuencias. No se trató simplemente de una práctica íntima, sino de un error silencioso que muchos cometen sin saber. Porque sí, en la tercera edad, ciertas conductas que antes eran inocuas pueden volverse dañinas si no se adaptan al nuevo ritmo del cuerpo y del sistema hormonal. Existe un mundo oculto detrás de la sexualidad masculina en la vejez. Un mundo del que casi nadie habla, lleno de tabúes, silencios y mitos peligrosos. Y quien ha decidido ponerle voz a esta verdad es James, un especialista en salud integral masculina con más de 30 años de experiencia clínica. Él no solo ha acompañado a miles de hombres mayores de 60 en su búsqueda por bienestar físico y emocional, también ha escuchado sus miedos más profundos. ¿Es normal que ya no sienta lo mismo? ¿Estoy dañando mi cuerpo sin saberlo? ¿Será que esto ya no es para mí? Lo que James ha observado a lo largo de 3 décadas es revelador. La mayoría de los hombres entran a la tercera edad llevando consigo los mismos hábitos íntimos que tenían a los 20 años. Pero lo que no comprenden es que el cuerpo ya no responde igual. La piel cambia, la circulación se vuelve más lenta, los niveles de testosterona caen, y lo que antes era una fuente de placer y liberación, ahora puede ser un desgaste silencioso de energía vital, una puerta abierta a la inflamación, al insomnio y a la fatiga crónica. Y lo más grave, nadie se los dice. Nadie les explica que el sistema nervioso, el corazón y la próstata ya no toleran los mismos estímulos de antaño. Nadie les advierte que ciertos movimientos, posturas o frecuencias pueden estar afectando directamente su presión arterial, su líbido, su capacidad de recuperación e incluso su estado anímico. Se encuentran solos en este nuevo territorio, actuando por instinto y no por comprensión, pagando un precio elevado por una ignorancia que no eligieron. Por eso este video existe. Para romper ese silencio, para destapar 5 verdades fundamentales sobre la masturbación en la tercera edad que podrían marcar la diferencia entre una vejez apagada o una etapa vibrante, consciente y plena. Aquí no hay moralismos, solo hechos. Vamos a hablar de cómo proteger tu próstata, estimular tu circulación, mantener tu deseo encendido y, sobre todo, reconectar con tu cuerpo de manera segura, saludable y sabia, incluso después de los 70. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay algo dentro de ti que quiere respuestas, claridad y, sobre todo, libertad. Lo que estás a punto de escuchar no son advertencias vacías ni sermones disfrazados de consejos. Son revelaciones diseñadas para darte poder, porque cuando entiendes cómo funciona tu cuerpo, puedes volver a tomar las riendas, y créeme, nunca es demasiado tarde para recuperar el control. Así que quédate hasta el final, porque el último punto que voy a compartir contigo puede marcar una diferencia real en cuánto tiempo seguirás sintiéndote fuerte, independiente y con una vida íntima plena. Estas no son cosas que normalmente escucharías en el consultorio de un médico. No vienen en folletos, ni en recetas, ni mucho menos en las conversaciones comunes entre amigos. Pero una vez que las sepas, vas a pensar, ¿por qué nadie me lo dijo antes? Así que si valoras tu bienestar,
Si de verdad quieres conocer lo que puede transformar tu experiencia en esta etapa de la vida, quédate conmigo. Antes de meternos de lleno en estos 5 secretos que pueden cambiar tu forma de entender la sexualidad después de los 60, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita. Aquí hablamos sin filtros, sin vergüenza y con bases científicas sobre salud, intimidad, envejecimiento y todo lo que realmente importa cuando el mundo parece guardar silencio sobre estos temas. Y si crees que esta conversación vale la pena, déjame un 1 en los comentarios. Si no estás seguro, pon un 0. Tu participación me ayuda a entender qué temas te mueven, qué te importa de verdad. Ahora sí, hemos roto el silencio. Hemos abierto la puerta a una verdad que puede cambiarlo todo. Es hora de entrar a un terreno que pocos se atreven a pisar, pero que puede marcar la diferencia entre vivir la vejez como una etapa de declive o como una nueva forma de plenitud. Vamos a hablar de 5 realidades que podrían haber salvado la autoestima, la salud emocional y la energía vital de miles de hombres. Y vamos a empezar con una de las más dolorosas de aceptar, pero también una de las más liberadoras. Tu erección ya no define tu valor como hombre. Muchos hombres cruzan la barrera de los 60 y se dan cuenta de que algo ha cambiado. Lo que antes era automático, ahora se vuelve lento. El cuerpo ya no responde con la misma facilidad. El deseo está, pero la respuesta física tarda. Las sensaciones se transforman. Y es en ese momento que aparece el miedo, el silencio incómodo y esa vocecita que dice, ¿qué me está pasando? Ya no sirvo. Pero aquí está la verdad, que el mundo nunca nos enseñó. Tu virilidad no está sujeta al rendimiento de una parte de tu cuerpo. Durante años nos entrenaron como si fuéramos máquinas. Nos hicieron creer que la dureza era sinónimo de poder, y que si no podías mantener una erección perfecta, entonces estabas fallando. Esa narrativa se nos metió en la piel desde jóvenes, alimentada por películas, publicidad y una idea tóxica de lo que significa ser hombre. Pero nadie nos preparó para el momento en que el cuerpo comenzara a cambiar. Nadie nos enseñó que la madurez trae consigo nuevas formas de experimentar el placer. En mi consulta he visto hombres con décadas de vida, exitosos, sabios, amorosos, derrumbarse emocionalmente por no poder sostener una erección como antes. Me han dicho entre lágrimas, siento que ya no soy un hombre completo. Pero lo que no saben, porque nadie se los dijo, es que el placer, la intimidad y la conexión emocional no dependen únicamente de la rigidez del cuerpo, sino de la presencia, la entrega y la apertura del alma. ¿Sabías que aún sin una erección total puedes experimentar orgasmos intensos y profundamente satisfactorios? Suena raro, lo sé, pero es una realidad científica. La capacidad de alcanzar un clímax no está completamente atada a la función eréctil, sino que involucra otros caminos neurológicos y emocionales que siguen activos, incluso cuando la sangre no fluye igual que antes. Esta información es oro, pero tristemente, la mayoría de los hombres nunca la recibe. En lugar de eso, interpretan cada cambio como una pérdida, cada dificultad como una señal de que su tiempo ya pasó. Pero no es así. Lo que ocurre no es un fracaso, sino una transición. Es el cuerpo invitándote a descubrir nuevas formas de intimidad, menos centradas en la perfección física y más en la conexión emocional, en el tacto consciente, en la comunicación profunda con tu pareja o contigo mismo. Lo que necesitas no es una pastilla milagrosa ni una cirugía costosa. Lo que necesitas es una nueva perspectiva, una nueva narrativa, y eso es justo lo que vamos a construir juntos a lo largo de este video, porque mereces más que resignarte. Mereces comprender, transformar y reconectar con tu cuerpo desde un lugar de amor, sabiduría
y aceptación. ¿Y por qué nadie habla de esto con claridad? ¿Por qué parece que este tema está enterrado en el rincón más profundo del silencio? Porque vivimos en una sociedad que simplemente se niega a aceptar que la sexualidad masculina también envejece. Nos inundan con anuncios de píldoras milagrosas, promesas de soluciones instantáneas, pero casi nadie se detiene a decir, espera, tu cuerpo ha cambiado y eso está bien, aprendamos a escucharlo. Los profesionales de la salud muchas veces no abordan el tema por incomodidad o por falta de preparación. Las familias no saben cómo tocar el asunto y entre amigos reina el tabú. Resultado: miles, quizás millones de hombres mayores viven atrapados en un laberinto de culpa silenciosa, frustración interna y una vergüenza que nunca les pertenece. Se sienten solos, confundidos y, lo más doloroso, convencidos de que lo que están viviendo es un fracaso personal, cuando en realidad es parte natural de la vida. Déjame contarte la historia de Charles, un hombre de 72 años que llegó a mi consulta con la mirada apagada y el corazón cansado. Me dijo, casi en susurros, «Doctor, siento que sigo encendiendo la chispa, pero ya no hay fuego». Había decidido cerrar por completo esa parte de su vida, convencido de que su tiempo había pasado. Le pregunté si alguna vez alguien le había explicado lo que realmente sucede con el placer y la sexualidad después de los 60. Su respuesta fue un rotundo no. Así que comenzamos un viaje. Desarmamos creencias que llevaba acumulando desde que era adolescente. Le mostré que el placer no desaparece con la edad, simplemente se transforma, que el cuerpo sigue siendo capaz de gozar, de amar, de vibrar, pero de un modo diferente, que no se trata de volver a ser joven, sino de abrirse a una nueva etapa, más consciente, más libre, más profunda. 2 meses después, Charles volvió a verme con una sonrisa tímida y una frase que jamás olvidaré. Estoy sintiendo algo que no sentía desde hace años: ilusión. No por un retorno al pasado, sino por un descubrimiento del presente. Y por eso este primer secreto es tan poderoso. Cuando dejas de medirte con reglas antiguas, cuando dejas de exigirle a tu cuerpo que funcione como si tuvieras 25, empiezas a experimentar algo extraordinario: placer sin presión, tacto con intención, tiempo como aliado, no como obstáculo. La intimidad recupera su esencia, ya no como una meta a cumplir, sino como un espacio sagrado para estar presente, para sentir, para conectar. Muchos hombres mayores creen que están fallando, cuando en realidad lo que necesitan es un nuevo lenguaje, un nuevo mapa para recorrer su cuerpo con curiosidad y sin juicio. Y ese mapa empieza con una verdad simple pero transformadora. No estás roto, estás evolucionando. Este no es el final de tu historia íntima. Es solo un nuevo capítulo, uno que nunca te enseñaron a escribir, pero que aún estás a tiempo de crear, con dignidad, con sabiduría y con una nueva forma de disfrutar, más honesta, más tuya. ¿Te has preguntado por qué tantos hombres llegan a esta etapa de la vida sin saber que su sexualidad va mucho más allá de lo físico? Porque crecimos en un sistema que idolatra la juventud y esconde todo lo que tenga que ver con envejecer. Nos enseñaron a desear cuerpos jóvenes, respuestas rápidas y placer inmediato, pero nadie nos enseñó a envejecer con dignidad, mucho menos a seguir sintiéndonos hombres cuando el cuerpo empieza a cambiar. El silencio que rodea la sexualidad en la vejez no es inocente. Es una construcción cultural que margina al hombre mayor, lo empuja al rincón de lo invisible, como si su deseo ya no importara. Pero ese silencio nos está saliendo caro. Está apagando la autoestima de generaciones enteras. Es hora de romperlo, no solo por nosotros, sino por quienes vienen detrás,
por los que aún tienen tiempo de aprender algo distinto. Y si en este momento sientes que algo dentro de ti ya no fluye como antes, quiero que sepas una cosa muy clara: no estás solo y mucho menos estás acabado. Este no es el final de tu historia íntima, es apenas el inicio de un nuevo capítulo, uno donde el entendimiento reemplaza la presión, donde el placer se redescubre con otra profundidad. Sí, tal vez la erección ya no sea la protagonista, pero lo que aparece cuando sueltas esa expectativa puede ser mucho más intenso y transformador. Y ya que estamos hablando de transformaciones profundas, ¿alguna vez pensaste que la masturbación después de los 60 no tiene que ver únicamente con el sexo? Lo sé, suena extraño al principio. Pero lo que muchos hombres ignoran y que pocos se atreven a decir es que ese gesto íntimo también toca tus emociones, regula tu estrés y en muchos casos es una herramienta directa para equilibrar tu mente. Vamos al segundo secreto. La masturbación no es solo física, es emocional y neurológica. Lo que durante años creíste que era solo una descarga de tensión o un momento de alivio físico, en realidad está conectado con redes mucho más complejas en tu interior. ¿Sabías que puede ser una forma de calmar la ansiedad, aliviar el insomnio o incluso reconectar contigo mismo? Y sin embargo, nadie nos lo explicó. La mayoría de los hombres mayores piensan que si se masturban es porque no pueden tener relaciones o porque no superaron su adolescencia. Pero la verdad es que ese acto privado muchas veces surge de una necesidad emocional. He trabajado con hombres durante más de 3 décadas y he escuchado historias que no se olvidan. Como la de Howard, un exmilitar de casi 70 años que vino a verme no por disfunción física, sino por una tristeza que no sabía cómo nombrar. Se sentía vacío, desconectado, como si su vida se hubiera detenido en seco, y fue en la conversación que descubrimos que ese momento a solas, ese acto íntimo, no lo hacía por deseo, sino para encontrar algo de calma, para tener un instante de paz cuando el mundo le parecía demasiado. Me lo dijo claro. Es como si presionara un botón para reiniciar mi día. Y no es el único. Estudios han revelado que muchos hombres mayores recurren a la masturbación no por impulso erótico, sino como respuesta a la soledad, el duelo, el estrés e incluso el miedo existencial que a veces llega con la edad. Esto no tiene nada de vergonzoso. Al contrario, es humano. El problema es que lo hacemos sin conciencia, en automático, sin saber por qué lo necesitamos. Y ahí está el riesgo. Cuando ese acto deja de ser una conexión y se convierte en anestesia emocional, comenzamos a perder algo más que energía. Perdemos vitalidad, claridad y a veces hasta nuestra capacidad de gozar. No porque sea malo en sí mismo, sino porque lo hacemos ausentes, con la mente apagada, repitiendo patrones que ya no nos nutren. Y hay otro nivel que pocos conocen: el impacto neurológico. Cada vez que llegas al clímax, tu cerebro libera una cascada de sustancias químicas, dopamina, oxitocina, serotonina, que afectan directamente tu humor, tu motivación, tu sueño y hasta tu memoria. En hombres mayores, esto puede ser una bendición. Puede ayudar a combatir la depresión, mejorar el descanso, renovar el deseo de vivir. Pero, y este pero es crucial, todo esto solo ocurre si estás presente, si lo haces con intención. Si no, el cerebro se acostumbra, se apaga, pierde sensibilidad. Ya no responde con la misma intensidad porque no le estás dando nada nuevo, nada auténtico. Así que no se trata de eliminar el placer, se trata de reconectarlo, de mirarte al espejo y preguntarte: ¿por qué hago esto? ¿Lo necesito? ¿Me está ayudando o me está adormeciendo? Y si la respuesta es que necesitas paz, consuelo o una pausa emocional, entonces hazlo. Pero hazlo despierto, con compasión.
con respeto por ti mismo. Este secreto puede parecer simple, pero tiene el poder de transformar tu relación contigo mismo. Y eso, amigo mío, es donde empieza cualquier transformación verdadera. Por eso es urgente transformar la forma en que pensamos sobre el placer en la madurez. Deja de verlo como un hábito automático, mecánico. Empieza a tratarlo como lo que realmente puede ser: un momento consciente, un diálogo contigo mismo. Cada vez que te acerques a ese instante, pregúntate con honestidad: ¿lo estoy haciendo para reconectarme conmigo? ¿O solo estoy intentando callar algo que no quiero sentir? ¿Es una elección o una evasión? El problema no es el acto. El problema es cuando se vuelve una rutina ciega, vacía de presencia. Y esto no es culpa tuya, es que a los hombres desde pequeños nos enseñaron a ignorar lo que sentimos. Nos programaron para suprimir emociones, para resistir sin hablar, para actuar sin cuestionar. Y cuando envejecemos, ese silencio se vuelve más pesado, más profundo. Muchos creen que dejamos de sentir, que con el tiempo nos volvemos duros, fríos, inmunes a la emoción. Pero la verdad es que seguimos sintiendo, y mucho, tal vez más que antes. Solo que aprendimos a esconderlo tan bien que a veces el único espacio donde lo liberamos es cuando estamos completamente solos. En ese cuarto con las luces apagadas, sin testigos. Y ahí es donde este mensaje se vuelve urgente. No ignores lo que sientes. No reduzcas el tacto a una simple fricción, porque no lo es. El tacto es lenguaje, es memoria, es emoción guardada. Y cuando lo haces con respeto, con atención, con intención, también puede ser medicina. Puedes sanar. Ahora bien, hay una dimensión que casi nunca se menciona y es una de las más importantes: la masturbación. En esta etapa de la vida no solo puede traer alivio emocional, también puede proteger tu salud física. Así es. En el siguiente segmento vamos a desvelar una verdad silenciosa que podría marcar la diferencia entre mantener tu función sexual o perderla sin siquiera darte cuenta. Estoy hablando de una frase que muchos han oído, pero pocos comprenden: úsalo o piérdelo. Tercer secreto: esa regla es real, pero suele estar mal explicada. Lo que nadie te dice, hasta que ya es tarde, es que cuando dejas de utilizar tu sistema sexual, este comienza a apagarse. No por castigo, sino por biología. Exactamente como un músculo que se atrofia si no lo ejercitas, los tejidos del pene también se deterioran cuando no se usan. Con los años, los vasos sanguíneos se estrechan de forma natural, la sensibilidad disminuye, los nervios se vuelven más lentos en responder. Y si a eso le sumas años de inactividad, los efectos se multiplican. Pero lo más duro no es lo que pasa, sino que muchos hombres no tienen idea de qué está pasando, hasta que un día, después de años en soledad, conocen a alguien nuevo. Se ilusionan, quieren volver a sentir, y descubren que su cuerpo ya no responde como antes. No es solo que funcione lento, es que se siente diferente, entumecido, extraño, a veces incluso doloroso. Y lo primero que piensan es: algo está mal conmigo. Pero no, amigo. Lo que está mal es que nunca te dijeron que esto podía pasar, que dejar de tocarte, de estimular tu cuerpo, de enviarle señales de vida, tiene consecuencias reales, predecibles y, afortunadamente, reversibles si actúas a tiempo. Déjame contarte sobre Roy. Tenía 74 años cuando llegó a mi consulta. Había pasado más de una década sin ningún tipo de intimidad. No por falta de deseo, sino porque la vida se le había vuelto pesada. Había enviudado, se encerró en la rutina, se acostumbró a la ausencia. Poco a poco, incluso dejó de explorarse a sí mismo. Cuando conoció a alguien que le despertó nuevamente el corazón, también despertó una dolorosa frustración,
Su cuerpo no respondió. Probó todo: pastillas, cremas, aparatos. Nada parecía devolverle la sensación que recordaba. Y ahí fue cuando le dije lo que nadie le había dicho nunca. Esto no es una disfunción, es desuso. Su sistema sexual simplemente había empezado a olvidar. Pero aquí viene lo hermoso. El cuerpo también puede recordar. Con tiempo, con cuidado, con constancia, Roy comenzó a reconectarse. Primero tímidamente, luego con más confianza. No fue un regreso instantáneo, pero fue real. Y lo más importante, recuperó algo que creía perdido para siempre: su vitalidad. Esa chispa interior de sentirse vivo, deseado, completo. Por eso te digo, masturbarte después de los 60 no es un acto trivial, es autocuidado, es mantenimiento físico, emocional y espiritual. Estimula el flujo sanguíneo, mantiene la elasticidad de los tejidos, reactiva las conexiones nerviosas. Le dice a tu cuerpo: esto sigue importando, y el cuerpo escucha. Muchos hombres creen que si no tienen pareja, no vale la pena cuidarse sexualmente. Nada más lejos de la verdad. No necesitas a alguien más para mantener viva tu energía íntima. Lo que necesitas es atención, curiosidad, presencia. Y lo hermoso es que si cuidas esa conexión contigo mismo, estarás más que listo si algún día vuelves a compartirla con alguien más. No porque esperaste por alguien, sino porque nunca dejaste morir esa parte de ti. No subestimes el valor de mantener viva tu intimidad personal, porque en el momento en que la abandonas, el cuerpo comienza a desconectarse, y cuanto más tiempo pasa sin ese estímulo, más difícil es reactivarlo. Pero hay otro enemigo oculto, uno que la mayoría de los hombres jamás ve venir, y que puede estar afectando silenciosamente tu cerebro, tu deseo y tu bienestar general. En el siguiente secreto, vamos a hablar de eso, de algo tan común que la mayoría lo hace sin pensarlo, pero que puede estar reconfigurando tu mente de forma negativa día tras día. No te lo pierdas. Lo que viene puede abrirte los ojos como nunca antes. Cuarto secreto. Lo que ves puede estar apagando lo que sientes, sin que te des cuenta. Imagina esta escena. Es tarde por la noche, la casa está en completo silencio y tú estás solo. Tomas el celular, la tableta o abres la laptop. Unos cuantos clics, una búsqueda rápida y ahí está. Una imagen provocativa, una escena explícita, un video que promete sacarte del estrés del día en apenas unos minutos. Lo haces sin pensar. Es casi automático. Lo que parece alivio rápido se convierte con el tiempo en una desconexión lenta, y esa desconexión no solo es emocional, es biológica, es neurológica, es profunda. Sin darte cuenta, algo empieza a cambiar dentro de ti. La excitación llega más lento, el clímax se siente plano, tu interés por el contacto humano real comienza a desaparecer. No es que estés roto, es que tu sistema está saturado. Esto es lo que muy pocos hombres mayores saben. El consumo constante de pornografía, especialmente en la soledad de la vejez, puede estar desprogramando tu respuesta sexual natural. No es un juicio moral, es ciencia. He visto esto una y otra vez en hombres de 60, 70 y hasta 80 años que llegan a mí confundidos. Me dicen: ya no siento lo mismo, no me excito como antes. El tacto real ya no me despierta. Piensan que es la edad, piensan que es la testosterona. Pero muchas veces el verdadero responsable está en su historial de estimulación artificial. El cerebro tiene un sistema llamado circuito de recompensa. Es como un radar interno que decide qué te gusta, qué te motiva, qué te genera placer. Cuando lo bombardeas día tras día con imágenes cada vez más intensas, ese sistema se satura de dopamina. Al principio se siente bien.
pero como cualquier sustancia estimulante, llega un punto donde ya no basta. Tu cerebro empieza a exigir más novedad, más intensidad, más shock visual, y lo simple, lo sutil, lo real, deja de ser suficiente. Lo peligroso en la tercera edad es que nuestro cerebro pierde plasticidad. Ya no es tan ágil para reconfigurarse como en la juventud. Entonces, cuando pasas años dependiendo de la pornografía como única vía de estimulación, estás literalmente reprogramando tu mente para responder solo a estímulos extremos, desconectándola de lo humano, de lo íntimo, de lo verdadero. Esto tiene un nombre: fatiga sexual por sobreestimulación. Y es mucho más común de lo que crees. No se manifiesta con dolor, sino con indiferencia. De pronto, el recuerdo ya no excita. La fantasía ya no provoca. El cuerpo al lado ya no emociona. Y muchos ni lo notan, hasta que ya están adormecidos emocionalmente. Recuerdo el caso de Ernest, 68 años, viudo, solo, acostumbrado a terminar sus noches con videos explícitos, no por deseo, sino por costumbre. Me dijo que al principio era reconfortante, pero con el tiempo dejó de sentir algo por las personas reales. No era rechazo, era desconexión total. Como si hubiera cerrado una puerta por dentro sin saber cómo abrirla de nuevo. Trabajamos juntos durante meses. Le propuse algo sencillo pero poderoso: una desintoxicación progresiva, no para eliminar su deseo, sino para reconectarlo. Empezó a practicar la atención plena, a enfocarse en su respiración, en el tacto consciente, en imaginar, no en observar, a reconectar con su cuerpo sin depender de estímulos externos. Y poco a poco volvió a sentir. Volvió a desear, volvió a emocionarse. Lo que Ernest vivió no es un milagro, es neurociencia. Tu cerebro puede sanar, puede reaprender, pero tienes que darle la oportunidad. Esto es lo que quiero que entiendas. La pornografía no es enemiga por sí sola, pero puede convertirse en un obstáculo silencioso cuando reemplaza toda otra forma de intimidad. Porque cada vez que eliges la pantalla en lugar de tu imaginación, tu piel o tu corazón, estás entrenando a tu cuerpo a olvidar lo más valioso, la conexión real. Y aquí viene la parte esperanzadora: puedes reiniciar tu sistema. Solo necesitas hacer una pausa, darte un respiro, alejarte de las imágenes por un tiempo. En lugar de buscar intensidad, busca presencia, toca con intención, respira con conciencia, vuelve a tu cuerpo como si lo exploraras por primera vez. Porque cuando logras salir de ese ciclo de estimulación extrema, algo hermoso ocurre. Tu sensibilidad regresa, tu deseo se purifica, tu imaginación florece y tu capacidad de conectar contigo o con otro renace. No se trata de renunciar al placer, se trata de recuperarlo, de volverlo tuyo, genuino, humano. Y aún hay una verdad final, la que conecta todos estos secretos, una verdad que redefine lo que significa envejecer con plenitud y vivir con deseo. En el siguiente segmento te mostraré por qué la masturbación consciente no es algo que debas esconder o sentir vergüenza, sino una de las herramientas más poderosas que tienes para cuidar tu ánimo, tu salud, tu longevidad y tu alma. Quédate conmigo. Lo mejor aún está por venir. Llegamos al último secreto. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que vives esta etapa de tu vida. Porque ese acto tan incomprendido, tan malinterpretado y muchas veces silenciado, podría ser la clave para envejecer con dignidad, salud y sentido de plenitud. Quédate conmigo, porque esto no lo vas a escuchar ni en la consulta de un médico, ni en una conversación común entre amigos. Quinto secreto: la masturbación consciente puede ser una herramienta de salud integral. Y no lo digo a la ligera.
Después de décadas acompañando a hombres mayores de 60 años, hay una frase que sigo escuchando una y otra vez, y cada vez me golpea igual. Doctor, no sabía que a mi edad todavía estaba bien hacer esto. Lo dicen bajito, con los ojos clavados en el suelo, como si estuvieran confesando algo sucio, inapropiado, hasta peligroso. Pero aquí va la verdad que nadie les dijo. No solo está bien, puede ser una de las cosas más saludables que puedes hacer por ti mismo. Este gesto íntimo, cuando nace de la conciencia y no de la culpa o el vacío, no solo tiene que ver con placer, sino con regulación emocional, salud física y autoestima. El problema es que muy pocos hombres mayores escuchan esto de un profesional de salud. ¿Por qué? Porque el sistema médico fue diseñado para identificar enfermedades, no para cultivar bienestar. Nos enseñan a hablar de síntomas, diagnósticos, recetas, pero no de placer, ni de identidad masculina, ni de los hábitos privados que mantienen a un hombre en equilibrio. Y eso es una tragedia silenciosa, porque millones de hombres envejecen sintiéndose culpables por algo que no solo es natural, sino necesario. La masturbación, en esta etapa de la vida, estimula la circulación en la zona pélvica, lo que ayuda a mantener los tejidos en buen estado. Facilita la función de la próstata al permitir que el cuerpo libere fluidos acumulados. Ayuda a dormir mejor gracias a la liberación de sustancias neuroquímicas como la oxitocina y la serotonina. Mejora el estado de ánimo y combate la soledad, esa carga silenciosa que tantas veces se disfraza de cansancio, irritación o apatía. Pero más allá de lo físico, esto también toca lo profundo, la identidad. Cuando un hombre mayor se desconecta de su sexualidad, a menudo comienza a sentirse invisible. No solo para los demás, sino para sí mismo. Deja de reconocerse como alguien que merece placer. Deja de creer que su deseo importa. Y cuando eso pasa, el mundo interior se encoge. Se apaga la chispa. No solo envejece el cuerpo, envejece el alma. Vi esto de cerca con Walter, un hombre de 76 años que no había sentido contacto, ni siquiera el suyo, desde la muerte de su esposa, 6 años atrás. Me dijo que, en su cabeza, esa parte de la vida ya se había terminado. Que no era apropiado seguir buscando placer, que a su edad quizás ni era saludable, pero con el tiempo su ánimo se volvió gris. Empezó a dormir mal, se irritaba con facilidad, perdía interés en las cosas que antes le daban alegría. No entendía qué estaba fallando, hasta que finalmente nos sentamos a hablar de todo lo que había callado. Le expliqué que el contacto no es solo físico, es emocional, químico, energético, y que negar eso, reprimirlo, es como decirle al cuerpo que deje de vivir. Recuerdo con claridad el momento en que me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo una frase que jamás olvidaré. No sabía que todavía tenía permiso para ser hombre. Y ese es el punto, ¿no? No se trata solo de salud sexual. Se trata de recordarte que sigues aquí, que sigues siendo tú, que no necesitas esconder tus deseos, ni enterrar tu placer, ni renunciar a tu humanidad. Masturbarte con conciencia no es una debilidad, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es una forma de decirle a tu cuerpo, te veo, te escucho, aún importas. Y si este video logró sembrar, aunque sea una semilla de comprensión, de alivio o de esperanza en tu vida, entonces valió la pena cada palabra. Porque no se trata de renunciar al deseo, se trata de recuperarlo de donde lo enterraste. Tú no estás solo, tú no estás roto, tú solo necesitas recordar. Esa frase, no sabía que aún tenía permiso para ser hombre, sigue resonando en mí hasta el día de hoy. Porque revela una verdad que duele.
Muchos hombres mayores han aprendido a esconder su deseo, a avergonzarse de su cuerpo y a desconectarse de su propia humanidad. Durante años se les ha repetido, en voz baja pero constante, que el sexo es para los jóvenes, que tocarse después de cierta edad es inmaduro, vulgar o incluso innecesario. Y ese pensamiento no solo es falso, es profundamente destructivo, porque la necesidad de sentir, de tocar, de liberar, de conectar, no desaparece con el tiempo. Solo cambia su forma, se vuelve más sutil, más emocional, más interior, y si aprendes a honrar esa transformación con respeto y curiosidad, entonces, lejos de perderte, te encuentras. ¿Pero por qué nadie lo dice? Porque hablar de sexualidad en la vejez incomoda, porque la mayoría de los médicos no fueron entrenados para hablar de deseo, ni de placer, ni de conexión en hombres mayores. Porque abrir esa puerta exige sensibilidad, honestidad y, sobre todo, valentía. Y porque muchos asumen, equivocadamente, que tú tampoco quieres hablar de esto. Pero yo estoy aquí para decirte que no estás solo. Hay miles de hombres, quizás millones, que cargan las mismas preguntas silenciosas, que se miran al espejo y se preguntan, ¿será normal lo que siento? ¿Está bien que aún desee? ¿Sigo teniendo derecho a esto? La respuesta es sí. Siempre ha sido sí. Todavía puedes tocarte con amabilidad. Todavía puedes desear sin culpa. Todavía puedes conectar contigo mismo desde un lugar de respeto, no de juicio. La masturbación no es una señal de fracaso. Puede ser un puente, un canal entre tu cuerpo físico y tus emociones más profundas, una forma de recordarte, en silencio, aún soy digno, aún importo. Si llevas tiempo dudando de ti, si te has preguntado si tus hábitos son raros, si son peligrosos o vergonzosos, suéltalo. Libérate de esas ideas que no nacieron de ti, sino de una sociedad que no sabe qué hacer con los hombres que envejecen. Lo que haces con conciencia y respeto hacia ti mismo no solo es válido, es sanador. En un mundo que con demasiada frecuencia olvida a los hombres mayores, cuidarte puede ser el acto más radical de amor propio que te queda. Porque al final, la masturbación no es el problema. El problema ha sido el silencio. Y cuando te atreves a romper ese silencio, cuando te atreves a hablar, a explorar, a sentir de nuevo, recuperas partes de ti que nunca se habían ido. Solo estaban esperando ser recordadas. Has llegado hasta aquí, has cruzado cada uno de los 5 secretos. Pero antes de cerrar, déjame dejarte algo más, algo que lo une todo. 5 secretos sobre la masturbación que los hombres mayores desearían haber conocido antes. Si estás viendo esto, si llegaste al final, necesito decirte algo desde lo más profundo. Gracias. Gracias por tu apertura, por tu coraje, por elegir mirar de frente un tema que la mayoría evita. Solo el hecho de estar aquí te coloca en un grupo raro y valiente. Hombres que no retroceden, que no se esconden, que se niegan a dejar que el silencio decida cómo vivirán los últimos capítulos de su vida. Empezamos este viaje desmontando una mentira. La idea de que el deseo desaparece con la edad, de que el placer deja de tener sentido, de que tocarse después de los 60 es ridículo, innecesario o peor, peligroso. Pero juntos descubrimos algo mucho más humano y más verdadero. Aprendiste que las erecciones pueden cambiar, sí, pero el placer no tiene por qué irse. Descubriste que debajo de ese gesto físico hay ansiedad, hay soledad, hay deseo de consuelo, y que todo eso también necesita cuidado. Entendiste que el cuerpo no olvida por castigo, sino por abandono. Que el desuso tiene consecuencias, pero también que puedes reeducar, despertar, volver a sentir,
Aprendiste cómo la pornografía, usada sin conciencia, puede silenciar tu deseo auténtico y cómo puedes reconectar con lo real. Y finalmente, reconociste que la masturbación no es una renuncia, es una posibilidad, una herramienta de bienestar físico, emocional y existencial. Estos 5 secretos no son reglas, son puertas, puertas hacia ti mismo, puertas para volver a casa, puertas para dejar de pedir permiso para ser quien ya eres. No necesitas rendir como cuando tenías 25. No necesitas una pareja para validarte. Solo necesitas escucharte, atenderte, respetarte. Porque esos momentos tranquilos, de respiración lenta, de tacto presente, todavía son tuyos. No te lo digo solo como médico. Te lo digo como hombre, como alguien que ha acompañado a cientos de otros hombres a descubrir que no estaban rotos. Solo estaban desinformados, que no era demasiado tarde, solo que nunca nadie les había mostrado el camino. No eres viejo para esto, no es tarde. Todavía tienes acceso al deseo, al gozo, al renacer, y si tienes el valor de estirar la mano, lo vas a alcanzar. Tu cuerpo puede envejecer, pero tu derecho a sentir, a tocar, a vivir, ese nunca expira.